Lo que estás a punto de escuchar es el testimonio más radical que un hombre puede ofrecer. El momento en que todas las palabras fallaron y solo el silencio ante el sacramento podía hablar. Esta es la odisea de David, un hombre que lo tenía todo: poder, dinero, influencia, pero lo perdió en el eco del dolor y solo encontró la respuesta en el lugar más inesperado. Prepárate para el shock de una traición inesperada que destruyó su imperio, una búsqueda desesperada de soluciones humanas y la demoledora prueba de que el poder más grande del universo no se encuentra en la lógica, sino en la adoración silenciosa del Santísimo. Soy el padre Daniel, y esta carta, escrita por David, me obliga a compartir su verdad, el hombre que descubrió el poder de la adoración al Santísimo. Si sientes que tu vida se desmorona y que tus oraciones son solo palabras vacías, quédate, porque al final de este relato te entregaré la fórmula incondicional para transformar tu silencio en la intercesión más poderosa que jamás hayas imaginado. David, un empresario de 50 años, era el arquitecto de su propia fortuna y un maestro en el arte de la autoconfianza. Su imperio de bienes raíces se extendía por la capital, y su palabra era ley en el consejo de administración. No era ateo, pero su fe era una reliquia cómoda de su infancia. Un Dios que bendecía a los que se esforzaban y que rara vez intervenía en los asuntos mundanos que él, David, manejaba con maestría. Su esposa, Helena, una mujer de fe profunda y serena, intentaba llevarlo a la adoración eucarística. David le decía con dulzura: la fuerza no solo viene del trabajo, viene del silencio ante él. David sonreía, condescendiente. Mi silencio es mi oficina, Helena. Mi adoración es mi balance general. Dios tiene cosas más importantes que hacer que escucharme sentado en una banca. La crisis llegó como un tsunami, no en la bolsa de valores, sino en el corazón de su familia. Su hijo, Marco, su heredero y la joya de su vida, fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune rara y agresiva que lo estaba consumiendo. Los médicos, con sus caras largas y sus diagnósticos fríos, ofrecieron tratamientos paliativos y pronósticos sombríos. Marco, un joven brillante y enérgico, se vio postrado en la cama, su cuerpo una cáscara de lo que fue. David, el hombre de acción, movió cielo y tierra. Gastó millones en los mejores especialistas del mundo, viajó a clínicas experimentales, contrató a equipos de investigación. Su fe se transformó en una negociación desesperada con Dios. Sus oraciones, si se les podía llamar así, eran demandas, exigencias de un padre que se negaba a aceptar el destino. En su desesperación, incluso intentó sobornar al cielo. Donó sumas exorbitantes a hospitales, construyó capillas, pero siempre con la condición tácita de que su hijo fuera sanado. Tú eres Dios, haz tu trabajo, gritaba David en la intimidad de su capilla privada, mientras Helena lo observaba, sufriendo en silencio su propia agonía. Yo he hecho mi parte, he rezado, he donado, cúralo, o te dejaré para siempre. Helena, en su dolor, se refugiaba en la capilla de adoración perpetua de la parroquia, una pequeña iglesia humilde a las afueras de la ciudad, donde el Santísimo estaba expuesto día y noche. David, en su desesperación, la criticaba. ¿Para qué vas ahí, Helena? ¿Crees que Dios te escucha más en el silencio que en mis gritos? El padre Lucas, un sacerdote joven y enérgico que era el director espiritual de Helena, intentó acercarse a David. David, Dios no es un proveedor de servicios. Él es amor, y el amor no se exige, se contempla. David lo despidió con un gesto. La condición de Marco empeoró, la medicina había llegado a su límite. Los médicos recomendaron cuidados paliativos y prepararse para lo peor. El gran imperio de David, con su hijo al borde de la muerte, se sentía como una jaula dorada. David, el hombre de la acción, se había quedado sin acciones. Una tarde, al regresar del hospital, con la noticia de que Marco había entrado en coma, David se sentó en el sofá, su cuerpo temblaba, no de rabia, sino de un vacío existencial. Helena, sin decir palabra, tomó el coche. ¿A dónde vas?, preguntó David con la voz quebrada. A la adoración. A seguir pidiendo el milagro, respondió Helena. David se levantó, movido por un impulso que no entendía. Voy contigo, pero no a rezar. Voy a ver si tu Dios tiene algo que decirme en ese silencio. David entró en la capilla de adoración. Era un lugar pequeño, con apenas 10 bancas. El Santísimo estaba expuesto en la custodia dorada sobre el altar, iluminado por una luz tenue. El silencio era palpable, casi un peso. Había unas pocas personas arrodilladas, algunas con rosarios, otras simplemente contemplando. David se sentó en la última banca, sintiendo una mezcla de resentimiento y curiosidad.
Esperaba una señal, una voz, un rayo de luz, pero solo había silencio. Al principio el silencio lo irritaba. Su mente de empresario, acostumbrada al ruido de las negociaciones, se sentía bombardeada por la ausencia de sonido. Quería hablar, gritar, exigir, pero el silencio de la capilla era diferente. Era un silencio que no te ignoraba, era un silencio que te escuchaba. David se quedó allí sentado, 20 minutos, media hora. Su mente, que había estado llena de estrategias, de cálculos, de rabia, comenzó a calmarse. La rabia se transformó en tristeza, la tristeza en desesperación, y la desesperación en una confesión silenciosa. En la quietud de ese lugar, David comenzó a ver su vida. Vio su orgullo, su control, su fe condicionada. Vio cómo había amado a su hijo, no como un regalo, sino como una extensión de su propio imperio. Vio que su lucha no era por Marco, sino por su propia imagen de padre invencible. Las palabras del padre Lucas resonaron en su mente. Dios no es un proveedor de servicios. Las lágrimas comenzaron a brotar, no de la pena por la enfermedad de Marco, sino por la revelación de su propia ceguera espiritual. David se dio cuenta de que su oración siempre había sido una lista de deseos, no una entrega. Se había acercado a Dios como a un socio de negocios, no como a un padre. En ese momento, sin pronunciar palabra, David hizo el acto más radical de su vida. Se rindió. No pidió nada, no exigió nada, simplemente entregó a Marco su vida y su dolor a la voluntad de aquel que estaba en el Santísimo. Mi Señor, pensó David, su corazón resonando con un eco, no pido que cures a mi hijo, te lo entrego, haz con él lo que sea tu voluntad, yo solo te pido tu paz. Al pronunciar esa entrega incondicional, una oleada de paz lo inundó, una paz que trascendía toda comprensión. No era la paz de la curación, sino la paz de la aceptación radical. David permaneció en la capilla durante horas, hasta que el padre Lucas se acercó a cerrar. «David, ¿estás bien?», preguntó el sacerdote, al ver el rostro de David, que estaba bañado en lágrimas, pero también extrañamente sereno. «Padre», dijo David, su voz un susurro ronco, «acabo de hacer el negocio más grande de mi vida. Entregué mi voluntad y recibí su paz». David regresó al hospital. Elena estaba sentada junto a Marco, con la cabeza gacha. David se acercó a ella, la abrazó y le susurró, «He entregado a Marco, y he pedido la paz para todos». Elena lo miró y vio en sus ojos una luz nueva. Justo en ese momento la enfermera jefe entró en la habitación con un expediente en la mano, su rostro una mezcla de confusión y asombro. «Señor y señora Gómez», dijo la enfermera, su voz temblaba. «No sabemos cómo explicar esto. El doctor Ramírez acaba de ver los últimos resultados de los análisis de su hijo. El recuento de células inmunes de Marco A se ha estabilizado. No solo eso, sino que ha habido una regresión significativa en la actividad de la enfermedad. Es un milagro. No hay explicación médica. Es como si la enfermedad hubiera retrocedido». David y Elena se miraron. No hubo euforia, no hubo gritos de alegría, solo un profundo silencio. La paz que David había encontrado en la capilla se había manifestado en el cuerpo de su hijo. Marco despertó del coma 2 días después. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero fue una recuperación. La enfermedad no desapareció por completo, pero se convirtió en una condición crónica manejable. Marco, que había estado al borde de la muerte, ahora tenía una segunda oportunidad. La vida de David se transformó. Vendió gran parte de su imperio de bienes raíces, no por fracaso, sino por elección. Abrió una fundación para niños con enfermedades raras, y en el vestíbulo de cada hospital que apoyaba, construyó una pequeña capilla de adoración eucarística. David, el hombre de la acción, se había convertido en el hombre de la contemplación. Pasaba horas en silencio ante el Santísimo, no pidiendo, sino simplemente estando. Su testimonio no era de una curación milagrosa, sino del poder transformador del silencio y la entrega. Él les decía a todos, Dios no necesita tus gritos, ni tus exigencias, ni tus donaciones. Él necesita tu silencio rendido. Él necesita que le entregues tu voluntad y confíes en la suya. El verdadero milagro no fue que mi hijo se curara. El verdadero milagro fue que yo, finalmente, aprendí a adorar. Marco, por su parte, nunca recuperó por completo su salud anterior, pero se convirtió en un médico investigador, dedicando su vida a entender y curar enfermedades raras. Su fe era tan profunda como la de su madre, y su vida un testimonio vivo del poder del silencio ante el Santísimo. Y David, el empresario, se había convertido en el custodio de la paz, enseñando a todos que el poder más grande reside en el altar más pequeño, en la hostia más humilde.
La historia de David nos revela una verdad demoledora y esencial. No hay voz más poderosa para el cielo que el silencio de un corazón que se rinde en adoración. Creemos que debemos hablarle a Dios, cuando lo que Él realmente desea es que aprendamos a escucharlo en la quietud de su presencia. Tu mayor milagro no está en la respuesta a tu petición, sino en la transformación de tu propio corazón en el altar del Santísimo. ¿Estás agotado de gritar al cielo sin respuesta? ¿Sientes que tus oraciones son solo palabras vacías? No busques más soluciones humanas. Busca la adoración eucarística. Si esta historia ha tocado tu corazón y te da la fuerza para probar el poder del silencio, te pido, comparte este video con alguien que ha perdido la esperanza y necesita un milagro. Suscríbete a este canal y deja un comentario contándome cuál es el dolor que hoy, por fin, entregas en silencio ante el Santísimo. Que la presencia de Cristo te abrace y transforme.